Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Y continuamos el programa con nuestro colaborador, con Jesús Soler, abogado experto en tecnología, en su espacio Digital Law. Jesús, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo ¿Qué estamos? tal? Bien. Muy bien. De verano, Tú bien, como siempre, ¿no? Bueno, está bien, es Sí, lo que hay. no lo pongo en duda. ¿Para qué vamos a decir que no? Pudiendo estar bien, ¿para qué vas a estar mal? Cuéntanos, Jesús, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de una cosa que no hemos hablado nunca, que es de detectives. Que mola, ¿eh? Sí. Pero no es novela negra. No, ese rey tiene relación con el Digital Law porque al final vamos a hablar un poco de la intimidad, ¿no? A raíz de una sentencia que ha salido el día 25, creo que ha sido en mayo, conforme un despido se anulaba porque un detective había tomado una foto a un trabajador que en teoría estaba de baja en su jardín. La empresa le vio levantando ahí todo lo que tenía que levantar y en teoría tenía una lumbagia. Ya. En teoría, ¿no? Y entonces, claro, con esa prueba, pues la empresa lo despidió. En primera instancia el juez admitió la prueba, pero tanto en la audiencia como en el Supremo no se admitió. ¿Por qué? Porque el jardín es una zona privada. ¿Vale? Hay perfiles, si se puede ver o no ver, desde fuera, pero realmente esa prueba de un detective, que hasta ahí los detectives pueden hacer lo que quieran, la invalidaron porque no había violación de la intimidad y era una prueba ilícita. Entonces, eso me lleva a pensar, bueno, los detectives, ¿hasta qué punto pueden investigar, pueden hacer, pueden mirar? Y he encontrado varios casos donde es interesante esta incidencia en la privacidad, el derecho a la imagen, el honor y la prueba que necesita una empresa para protegerse de infidelidades, de trabajadores que no son fieles a la empresa, competencia, etc. ¿no? Y realmente es interesante, es un punto interesante, ¿no? Lo primero, que un detective al final es un operador jurídico, porque quieras o no, si es un detective con licencia ha tenido que hacer 3 años de su carrera de detectives y está sometido a una ley que es la ley de seguridad privada. Con lo cual dices, bueno, es un operador que sabe lo que está tocando y tiene que saber de derecho. O sea, cualquier pelao que vaya a hacer fotos por la calle, a Piqué, por ejemplo, no puede ser detective privado, será otra cosa. Vale. Entonces, para que esa prueba sirva a la empresa o a que le contrate y pueda ser llevado a juicio, porque normalmente esas pruebas se acaban llevando a juicio, y ratificadas por ese operador jurídico, ese detective privado, tiene que saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el detective de alguna forma entró en ese jardín privado que no era visible desde la calle, vio como el trabajador levantaba una carretilla, con lo cual esa baja no era tan cierta y pues el juez dijo que no, que el jardín es zona privada. Pero ahí también hemos encontrado algunos problemas. He encontrado sentencias interesantes donde a alguien le grababan dentro de su casa con las ventanas abiertas, con lo cual estaba rompiendo su intimidad. Claro. Bueno, sí, claro. Si lo ves desde fuera, una ventana... Eso, o en un balcón, que lo puede ver todo el mundo, pues lógicamente estás rompiendo, estás privándote de tu intimidad. Lo estás exhibiendo al público. ¿Y de eso puedo echar una foto? Estás haciéndolo en público. Es como si lo hicieras en un parque. Hay jueces que sí, jueces que no, pero al final lo que manda es el Supremo. Dice, si tú tienes una presunción de intimidad, ya está. Pero si tú estás en una primera planta, en un balcón o en una terraza que se puede ver desde la calle, desde todas partes, claro, vale, estás rompiendo tu intimidad. En este caso el jardín no se veía desde la calle. Se veía desde Tuvo la que calle. Estar en algún sitio colocado, sí. Cuando yo era pequeño y estudié Derecho, sobre las violaciones de la intimidad, nos contaron un caso muy divertido, que es que un vecino pone una denuncia contra su vecina de abajo porque estaba en el balcón tomando el sol en bolas. En aquella época, a los años 70, era ¡guau! ¿No? Y entonces el juez dice, bueno, ¿y usted cómo vio a la vecina? Dice, bueno, es que yo me colgué por la parte de mi balcón y entonces me di cuenta que... Dice, o sea, usted se puso en peligro para conseguir ver que la vecina
pues a la cárcel va usted. Por intromisión en la intimidad de la mujer que estaba en su balcón, no hacía daño a nadie y no lo veía nadie, sino al vecino cafre que se colgaba de mala manera para hacer eso. O sea, en la prueba de detectives pasa algo parecido, ¿no? Donde tiene que haber unos límites y luego tiene que haber una ponderación de si lo que están haciendo es correcto o no es correcto. Y la ponderación de cualquier prueba que aporte un detective en la empresa sigue la triple ponderación de que marca el Supremo, el Constitucional, que es: ¿la prueba es necesaria? Sí, no tengo otra prueba para hacerla. ¿Es idónea? ¿Me servirá para probar lo que yo quiero probar? Sí. Entonces tiene que hacer su juicio. Y por último, ¿es proporcional? O sea, la violación o el acceso a los datos de esa persona o al conocimiento me permite no romper sus derechos fundamentales. Entonces ahí tiene que haber esa triple prueba, que es lo que al final valorará el juez. Esa triple prueba de proporcionalidad, idoneidad y necesidad es la que dirá si esa prueba es válida o no es válida, ¿no? Por ejemplo, si yo accedo a un Instagram, hay un caso muy interesante. Si yo accedo al Instagram y lo que hago es conseguir que tú me admitas en un Instagram privado engañándote, ¿sí? Por lo que sea, no es una prueba lícita, porque realmente te he forzado a romper tu privacidad. Entonces tú tienes un Instagram privado y solo vas a admitir a determinadas personas. Si yo te fuerzo de alguna manera a pedirte tu amistad y me lo abres, no te lo estoy abriendo a todo el mundo, te lo he abierto a ti. Y tú no lo puedes difundir a un tercero. Claro. Es privado. En cambio, si lo he abierto a todo el mundo y salgo en la playa haciendo es el mismo deporte, ejemplo que me decías del balcón, claro. Eso es. Evidente, si se ve desde todas partes, tú abres tu intimidad. Es exacto. Por ejemplo, hay un... Luego, siguiente, el detective no puede forzar la prueba, ¿no? Vale. Entonces dices, bueno, ¿y eso qué es? Pues mira, hay un caso de no hace demasiado donde un despacho de abogados pensaba que uno de sus abogados además ejercía por su cuenta, con lo cual no está prohibido, pero que lo hacía en tiempos de su horario laboral, en el despacho, ¿no? Dices, y lo presumían. Y entonces el detective forzó un caso pidiéndole una consulta a ese abogado, diciéndole que la única hora que tenía disponible era en horario laboral. Sí. Y lo forzó, dice, no, eso no puedo. Lo forzó hasta que al final le atendió en ese horario laboral. Y eso lo presentaron como prueba de que realmente estaba ejerciendo el derecho en horario laboral. Y claro, el juez lo invalidó, dice, porque había forzado a través del engaño. Eso es. A través del engaño, la manipulación, y eso es un procedimiento que no es de ley. Entonces, claro, te han forzado te ha obligado, y encima con malas artes. Lo cual, esa falta de fidelidad y de fair play hizo que la prueba fuera inválida. Y ahí el culpable fue la empresa que forzó. La otra cosa sería que, oye, pues que yo te grabo cuando he visto el recibo de entrada de gente, esta gente no ha tenido más consultas que la tuya y tú encima lo facturas por otro lado, ¿no? Ahí, venga. Pero ahí forzó. Y cuando tú fuerzas, no se puede utilizar como prueba. Igual que tampoco se puede utilizar como prueba cuando el detective utilice identidades falsas. Vale. ¿No? O sea, se identifique como otra persona. Claro, ahí lo que habían hecho además en este caso de forzar esta prueba es actuar como si fuera otra persona. Un cliente que... Como un cliente. Entonces, claro, esa prueba es ilícita. Tampoco pueden utilizar accesos a la intimidad, no, a forzar el secreto de las comunicaciones. No puedo entrar en tu correo, no puedo entrar en tu Instagram cuando es privado o en tu Facebook si es privado, ¿no? Pero en cambio sí que pueden hacer una cosa, que si tú has tirado a la basura y la has tirado a la calle, al container, sí que puedo sacar y obtener esa prueba porque tú ya la has lanzado, ya no es tuya. Entonces yo me dedico he visto que has tirado una bolsa y la bolsa está llena de papeles en sí. Es más, hemos tenido en el despacho un caso la semana pasada de que, fue muy divertido, que una empresa pues tira unos archivadores y los tira al container. El vecino de enfrente, que tenía un poco de mala baba, pues llama a la policía y dice, es que estos han tirado un container con información confidencial al container. La policía saca las cajas, ve que realmente habían facturas, había listados, había cosas, y lo comunica a la Agencia de Protección de Datos. Sí. Y la Agencia de Protección de Datos dice que hay una brecha de seguridad, revelación de documentación confidencial y brecha de datos, con lo cual le pone una sanción por denuncia del vecino de enfrente que ha visto como tú has tirado papeles
sin destruir o sin estar debidamente cerrados, lo que sea, al container. Sí, sí. Fíjate, en teoría ellos ya han desechado ese bien, ¿no? Como si tienes un piano, un violín, lo dejas en el container, ya no es tuyo. Cualquier mueble lo dejo para tirar, ya no es mío. Eso es, pues lo mismo pasa con los datos, con la información. Una vez que tú lo has desechado, puede ir el detective, cogerlo y ver, ¿no? Lo que no pueden hacer tampoco es montarlo. O sea, si tú lo has pasado por la trituradora y luego me dedico a hacer el puzzle, no, porque tú lo has destruido, tú has hecho todo lo posible por destruirlo. Si luego junto las piezas y luego lo vuelvo a presentar como prueba, tampoco es lícito. No puedes reconstruir algo que ya se ha destruido. ¿No? O sea, una prueba que dices, es una prueba ilícita. No, son perfiles que dices, es muy interesante, ¿no? El cómo, hasta dónde puede llegar una prueba de detectives que muchas veces es necesaria, sobre todo en casos laborales. Me quedé sorprendida, pero cuando me planteaste el tema, es aquello que nunca se me había pasado por la cabeza. Digo, ¿habrá empresas? ¿Cuántas empresas? Hay un montón que utilizan este servicio. Me quedé... No, sobre todo bajas falsas, trabajadores infieles, trabajadores que roban, muchos temas de acoso también, hay muchos temas interesantes. Temas de propiedad intelectual, muchísimos. Yo sé que las grandes marcas tienen equipos que se dedican a aparecer por las webs que venden cosas falsas para comprar y luego presentarlo como pruebas, ¿no? Sí, sí, es que me quedé sorprendida cuando me lo planteaste. Nunca me lo había planteado esto de los detectives en la empresa. Empecé a buscar y digo, madre mía, pero si hay un montón de casos, montones. Yo los utilicé en mi época oscura, cuando estaba en banca, los utilizamos para... época oscura. Es que ahora es oscura. Antes de ser bancario era, bueno, ahora ser bancario, cuidado. Cuidado, los años 80 y 90 ser bancario era algo guay. Ahora, bueno... tenías que localizar gente que se te había perdido, gente que no te había pagado y que había desaparecido en su domicilio. Tenías que buscarlo, y las formas de buscarlo era buscar un detective que buscara en registros que tú no podías acceder, ¿no? O que él tuviera los contactos donde pues supiera moverse por registros civiles y por otros sitios donde tú no tenías tiempo o ganas de poder acceder, a los registros telefónicos muchas veces, ¿no? Y lo utilizamos mucho justamente para buscar gente, que también en la vida civil también se utilizaba justamente para buscar gente, ¿no? Ver pistas por donde han recorrido, si han firmado alquileres, etc. Pero en el área mercantil, en el área de la empresa, funciona la mayor parte para temas laborales. Ya no hablamos de las infidelidades y los maridos y todo eso. Eso está muy bien, pero que desde que el divorcio ya no es culpable, sí, es verdad, ya no sirve para nada. Es decir, que tu marido, mujer o lo que sea se dio con otro, a efectos judiciales ya no sirve. Con lo cual eso ya, vale, es una medida de presión, si tú quieres, o negocial, pero en un juzgado no sirve para nada. Pero en cambio en una empresa sí, porque realmente las empresas pierden mucho dinero con el tema de bajas falsas. Bajas que te encuentras gente que ha tenido lesiones que realmente no les incapacitan para trabajar, pero se tiran meses y meses, ¿no? Y luego hay otra cosa muy divertida, que es que cuando hemos hablado de la intimidad y lo que tú puedes hacer y no puedes hacer, y el detective prueba, también depende muchas veces de la valoración del juez. Cuando hemos hablado de esa triple prueba de idoneidad y proporcionalidad, por ejemplo, si tú tienes una lumbalgia, sé que estaba en el jardín descargando carretillas, va al gimnasio y el detective prueba que va al gimnasio, posiblemente dices, ¡buah! Es que tiene una lesión y va al gimnasio a levantar pesas. Pero imagínate que no es una baja por una lumbalgia, es una baja por depresión. Entonces, ir al gimnasio, aunque estés deprimido, te puede ayudar. Entonces, fíjate, la misma prueba de una persona que está de baja laboral, va a un gimnasio, en una fractura, en una lumbalgia, en una cervialgia, lo que sea, es una prueba de despido, pero en cambio, si tienes una depresión, por ejemplo, te sirve para ponerte mejor, o pasear por la playa, o lo que sea, ¿no? También está pasando mucho con la pandemia y con el trabajo a distancia. Mira, lo tenía aquí apuntado, he apuntado teletrabajo. Claro, el teletrabajo, dices, bueno, ¿hasta qué punto en momentos de teletrabajo que puedes acotar o no el horario laboral? Si sales a pasear al perro, estás haciendo una infracción del teletrabajo.
Porque tú puedes decir, yo trabajo 8 horas, pero claro, si tú eres teleoperador, tienes que estar las 8 horas Sí, full así time. con el BBB. Full time, y ya no puedes sacar a pasear al perro, pero si tú lo que tienes es un proyecto, redactar una demanda o lo que sea. Y, que igual haces a las 7 y cada 5 que a las 10. Exacto. Y has respondido emails del trabajo a las 6 de la mañana porque te ha venido bien, o has mirado un tema y a las 8 has sacado al perro a pasear. Ahí no hay problema. Ese es el juicio de proporcionalidad. Es decir, vale, lo que has hecho está bien, está mal. Luego, muchas veces las empresas fuerzan la interpretación y tiene que ser al final el juez, siempre en las diferentes instancias, el que al final pone un poco de cordura. Piensa que en primera instancia, en un muchos por ciento de los casos se falla a favor del trabajador. En un muchos por ciento de los casos. En segunda y en Supremo ya se equilibra la cosa, ¿no? Porque realmente ves que en primera instancia es, bueno, tira. Un poco a saco. Sí, lo que nos enseñan cuando entras por la puerta de la carrera en Derecho Laboral, dices, indubio por operario, eso llevado en magistratura es casi un paradigma, ¿no? O sea, no, es que yo voy al gimnasio porque es que es la única forma de ponerme bien. Ya, pero eso es que tiene 5 vértebras rotas, coño, y está levantando pesas con una sentadilla. Bueno, es que así refuerzo mi espalda. Bueno, vamos a ver. Cuando llevas las pruebas, los médicos y lo que sea, hasta el Supremo, que muchas veces merece la pena, pues ya se aplica la cordura y este triple parámetro, ¿no? Pero en primera instancia es, venga, no ha hecho nada raro, tira para adelante. Lo mismo pasa con muchas enfermedades que al final se prorrogan meses y meses, y eso a la empresa le cuesta mucha pasta, ¿no? Que puede estar ahí 16 meses, larga enfermedad, y dice, bueno, ¿pero qué le pasa? Es que está deprimido. Con todo mi cariño para la depresión, que es una enfermedad muy dura. Pues dices, bueno, ni poc ni masa, ¿no? Entonces, ahí es donde el detective privado tiene que poner las pruebas. Como es un operador jurídico, tiene que aplicar estos criterios y decir, vale, he hecho la prueba, la he conseguido lícitamente, he aplicado todos los criterios y he hecho una prueba óptima, que me va a servir para lo que sea, porque luego él va a tener que ir a defenderla al juicio. O sea, va a tener que ratificarse en esas fotografías, en esos vídeos, en esos audios. Y una consulta en eso. Por ejemplo, en este despido que ha sido nulo porque se había obtenido esta prueba. Bueno, el trabajador tiene que ser reincorporado a su puesto de trabajo, pero ¿hay sanción para esa persona que ha incumplido para el detective en este caso? No. A ver, si pone el trabajador una denuncia por intromisión en el derecho al honor, por la ley del 82 contra el detective, sí, porque realmente es una mala praxis y puede decir que hay una violación de su derecho al honor, a la intimidad personal, tal, de la ley del 82, que además es un procedimiento muy rápido, es un procedimiento express, ¿no? O sea, si al final se determina, vale, es que ha sido una infracción, se puede iniciar un nuevo procedimiento diciendo, ha habido intromisión en mi derecho al honor y mi derecho al honor vale N. X. Sí, los jueces también ahí tiran bastante para abajo, ¿eh? O sea que el honor en Estados Unidos a lo mejor es una pasada, pero en España, bueno, ¿no? Las reclamaciones por derecho al honor, intromisión, etc. son, ¿no? Hemos visto el caso de la Montero, 18.000 euros. Y es un tema súper público, lo ha dicho en público, en todos los medios y tal. Si esto hubiera sido Estados Unidos, esos 18.000 a lo mejor hubiera sido 1,8 millones. Pero diferencia grande, ¿eh? Por allí las responsabilidades se pagan y aquí, bueno, tampoco nos vamos a volver locos, ¿no? Entonces eso, sí, el trabajador puede realmente ir contra el detective, sí, porque ha habido una infracción, una violación de sus derechos fundamentales. Y entonces, y ya digo, las violaciones de derechos fundamentales van al juzgado de domicilio del trabajador, o sea, del que ha sido afectado, y por la vía express. O sea, no va por reparto, pero va pim, a piñón. Y suelen ser muy rápidos. Yo las que he llevado van a piñón. Entonces ahí lo que pasa es que el trabajador puede decir que su derecho al honor vale 1.000.000 de euros y el juez dice, a ver, tío, si lo has matado, 1.000 pavos o 2.000 pavos y ves para allá. Y ahí sí, ¿no? O sea, tienen recorrido, pero justito. Pero justito. Te digo, si fueron 18.000 euros y una persona pública lo dijo en público, etc., bueno, tampoco nos vamos a volver locos. Pues es un tema muy, muy curioso porque
muchos matices, y todo lo que son derechos fundamentales y al final incide mucho la electrónica, los medios, etc. Hay que ser muy, muy cuidadoso cómo funciona el asunto, es muy interesante. Pues Jesús, ya sabemos un poquito más, te digo que yo no sabía mucho de este tema y me ha gustado tocarlo porque he estado viendo cómo se utiliza, lo mucho que se utiliza esta figura en las empresas, que no era consciente de que se utilizara tanto. Y cuando hablas con detectives de verdad, yo te digo, en mi época oscura los utilicé, o sea, saben, tienen contactos. Bueno, tenía contactos. Hombre, necesariamente para desarrollar pero no contactos que ni te imaginas, ¿no? Y yo tuve contacto con un famoso detective de Barcelona que salió en todas partes por un partido político. ¿Sí? Y la información que tenía ese hombre daba miedo. Daba realmente miedo. Conocía muchísima gente, le habían utilizado mucho y al utilizarle mucho. Claro, también conoce mucho. Conoce mucho y decía, este tío vale más por lo que calla que por lo que sabe. Era tremendo. Pues Jesús, como siempre, muchas gracias por la información. La semana que viene más. La semana que viene vamos a hablar de libros. Hace tiempo. Hace mucho que no hablamos de libros. Pero un montón. Y entonces estaba con un libro que ahora es famoso y ha vendido 20 millones de libros. Una cosa tremenda. Que se llama El sutil arte de que no te importa. A ver, en castellano es El sutil arte de que todo te importa una mierda. Ah, bonito título. Sí, en inglés se dice de otra forma y la versión latina es que te importe un carajo. Pero que me ha parecido curioso el título y es algo que nos tenemos que acostumbrar a decir, con calma, take it easy, venga. Vale, pues me parece bien, la semana que viene libros. Un librito. ¿Vale? Muy bien, Jesús, pues hasta la semana que viene. Venga. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.